Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Víctor Chazarra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Para mí es un placer también poder charlar. Te presento, tú eres creador de la agencia de tráfico y conversión FanConvert y ayudas a Sí. emprendedores a automatizar procesos en proyectos de emprendedores y pequeñas empresas, concretamente con lo que serían embudos de ventas, sistemas de ventas, para lograr también high tickets. Me gustaría empezar preguntándote acerca de cómo es ese proceso de creación de embudos de ventas. ¿Cómo lo haces tú? Pues al final lo primero que hago, porque muchas veces me buscan un poco como para montar el sistema directamente, digamos, esa parte más técnica, ¿Vale? pero lo más importante es una parte que hacemos antes, que es la parte estratégica. Porque, claro, el problema es hace muchos años, cuando yo empecé en esto, hace 6 años más o menos, Ujú. estaba como el boom, empezando los cursos online y demás, y se vendía muy fácil, los costes publicitarios eran muy baratos y demás, Sí. y como que cualquiera que montara algo ya los vendía. Pero llegó, bueno, 2020 fue buenísimo, 2021 de repente se frenó todo en seco, porque todo el Ujú. mundo se digitalizó y de repente había muchísima más oferta. Entonces, ahora hay que hacer algo diferente. Ya no vale con Ujú. montar un sistema y ya está. Ahora tienes que ir mucho más a fondo a esa parte estratégica, tienes que conocer muy bien a tu cliente, tienes que entender cómo dar una oferta realmente diferente a todo lo que hacen los demás. Porque hoy en día mucha gente dice, la publicidad ya no funciona. No, sí funciona. Lo que pasa es que a lo mejor estás ofreciendo lo mismo que todo el mundo. Si no ofreces Exacto. nada diferente, no te diferencias, por mucha publicidad que hagas, probablemente no te van a elegir. Y el que te elige será de casualidad. Entonces, Totalmente. esa parte cada vez es más importante, esa parte estratégica y tanto de oferta como de gestión de negocio. Que bueno, si quieres que entramos, que no vamos a, para no Sí. enrollarme mucho ahora en las primeras, No, no, está bien, está luego bien. hay una parte después de lo que es ese anuncio y demás, muy importante, que muchas veces no se tiene en cuenta también. Totalmente. Ahora diciendo esto, Víctor, me viene a la cabeza el famoso, el típico webinar, ¿no? De que durante el año Ujú. 2020 todo el mundo hacía webinars, Claro. ¿no? De, venga, un webinar para poder dar a conocer mis productos, ¿no? Es como que, por ejemplo, se extendió mucho, pero a lo mejor la misma técnica o la misma acción, pues ahora, como tú bien dices, no sé si sigue funcionando igual de bien. Es que eso es a lo que iba. Mucha gente ahora dice que los webinars ya no funcionan y conozco gente que vende muchísimo por webinar. Hay gente Vale. que dice que los PLF, los Product Launch Formula, que es este Sí. formato de como 3 vídeos, 4 vídeos, ya no Exacto. funcionan. Y también tengo clientes que hacen mucho dinero con eso. Entonces, Vale. no tiene tanto que ver, no nos tenemos que enfocar tanto en el formato, sino en qué estamos aportando al mercado. Vale. Si tú lo que aportas es buenísimo, ya te digo yo, lo vas a vender. Lo vendas con email marketing, lo vendas con un webinar, lo vendas con un PLF, con un vídeo de ventas corto, lo vendas a llamada, a botón. Luego siempre hay que hacer ajustes y demás, pero lo importante es que ofrezcas algo y que te diferencies de la competencia y que busques, yo creo que cada vez también es más importante buscar ese nicho donde tú puedas ser la opción perfecta para ese nicho concreto. Porque si, Totalmente. ¿qué pasa? No, es que los webinars no funcionan. Por ejemplo, en mi caso de marketing, ¿quieres Sí. vender más online, tener tu sistema automatizado y no sé qué? ¿Cuántos anuncios habrás visto exactamente iguales? ¿Por qué van a clicar en el tuyo y te van a comprar? Claro. Si tienen un montón de oferta exactamente idéntica que te dicen todos lo mismo. Sin embargo, si tú das con un nicho específico, súper específico, que Exacto. realmente digan, ostras, esta es la persona para la que, o sea, esta es la persona que me entiende, porque está hablando exactamente de mi problema, ya no es algo genérico, sino que dices, ostras. Entonces, sí, te cerras mucho el mercado, pues siempre tendemos a, no, es que no, si no me voy a cerrar mucho el mercado, van a ser menos clientes. Vamos a ver, tú puedes atender a todo el mercado, pero Claro. ni de lejos, Claro. Sí, ni de sí, sí. lejos. Entonces, aunque seas capaz de atender a una pequeñita parte del mercado, pero seas esa mejor opción, lo tienes hecho. Yo, por ejemplo, como Ujú. te comentaba antes de la grabación, en Sí. casa del herrero cuchara de palo o cuchillo de palo, nunca Sí, sé cómo sí, se sí. dice, no estoy haciendo anuncios. Este 2022 que acaba de pasar, he tenido el mejor año de nunca, o sea, de siempre de negocio. Y bueno, sí hice un pequeño lanzamiento que encima ni siquiera fue no fue una gran cosa. Ujú. Sin embargo, he tenido muy buenos resultados y no es nada más que porque he dado con un nicho de mercado Ujú. en el que soy muy bueno, en el que aporto mucho valor y son los propios clientes los que me traen más clientes. Exacto. Y realmente ha llegado un momento que era como, no puedo coger más clientes porque, o sea, ya ahora estoy como creciendo más la agencia y demás, Vale. pero sin necesidad incluso de hacer publicidad, sin necesidad de hacer nada de nada, simplemente siendo una muy buena opción para un nicho suficientemente grande y siendo, pues eso, una muy buena opción y entregando bien, los propios clientes te acaban trayendo más clientes, porque al final la gente se congrega entre similares y los Sí, sí. infoproductores se congregan entre infoproductores. Al final, como te digo, me van saliendo. De hecho, por ejemplo, he vendido bastante en Latinoamérica este año, Ujú. simplemente porque un cliente o sea, cogí un cliente
ese me recomendó a otro que digamos como se viralizó y de repente pues muchos clientes en Latinoamérica me contactan Qué bueno. porque ese otro cliente me ha recomendado. Entonces se hace un poco ese efecto bola de nieve. Es como el boca Y a no oreja, hago ¿no? anuncios. Sí. Sí, sí, que al final el boca a oreja es también una forma de referencias de calidad, Mm, ¿no? Porque tú puedes ver también totalmente. los testimonios escritos en la página web y dices, bueno, vale, sí, pero tengo la duda. Pero claro, si te lo dice alguien que tú conoces de cara a cara, que te recomienda justamente a Víctor, ¿no? Ha tenido experiencia con Víctor, claro, eso tiene un valor enorme. 100%. Por eso digo yo, mira que me podría estar echando piedras contra mi propio tejado porque te vendo sistemas de venta, publicidad y demás. No hay mejor publicidad, no hay mejor marketing que un cliente Totalmente. satisfecho. Y luego Y también entiendo cuanto más que... específico, Adelante, adelante. perdona, No, di, digo di. que cuanto más específico seas para un nicho muy concreto, es Ujú, más fácil que consigas ese cliente satisfecho. Porque si yo ahora, por claro. ejemplo, me llega muchas veces gente que tiene e-commerce y demás, Ujú, y yo alguna vez he hecho e-commerce, de hecho alguna vez con resultados increíbles en ujú, 2020, pero ujú, no es mi especialidad. Entonces, ¿yo claro. puedo coger un cliente de e-commerce? Sí, podría darle buenos resultados, probablemente también, pero no es mi especialidad, con lo cual probablemente no le dé tan buenos resultados como le puedo dar a un infoproductor y además, incluso ya internamente, tengo que hacer cosas muy diferentes, tengo que hacer procesos muy diferentes. Ujú, Entonces, para mí, a nivel también de costes, de procesos y demás, va a ser mucho más complejo. Sin embargo, si claro. me enfoco solo en una cosa, yo soy súper partidario de los nichos, entonces es como replicar lo mismo una y otra vez, siempre adaptando a clientes y demás, Ujú, pero eso, no simplemente por facturar más, querer hacer de todo para todo tipo de clientes, porque al final es cuando te conviertes en un generalista, claro. no te diferencias por nada, y cuando eres un generalista y no te diferencias por nada, ¿por qué te acabas diferenciando? Por precio. Vas a Claro. precio, con lo cual al final vas ahogado, trabajas muchísimo, no tienes tiempo y no tienes tiempo y no tienes, o sea, no tienes tiempo porque no tienes dinero para delegar y no tienes dinero para delegar porque no tienes tiempo para hacer más cosas. Sí, sí, Y es te una metes rueda de la en rata. esa trampa. Sí, Sin embargo, si vas totalmente. muy a un nicho y subes tus precios, yo también soy muy partidario de tener unos buenos precios que te Ujú, permitan precisamente eso, que si te vienen más clientes puedas delegar, aún así puedas sacar margen, puedas automatizar, contratar herramientas, contratar personas y que te permita ir desahogado y a lo mejor totalmente. ganar, o sea, tener menos clientes, pero ganar más de cada uno de ellos y que le puedas además, precisamente porque te están pagando más, le puedas dar un mayor nivel de atención. Con lo cual, vuelve el círculo ese de que como le das ese mayor nivel de atención, le vas a satisfacer, te va a recomendar. Pero sin Ujú, embargo, si cobras muy poquito, tienes que coger 200 clientes para poder llegar a fin de mes, no te da tiempo a atender a ninguno como es debido y al final no te valoran más, a la primera se dan por precio porque no perciben nada más allá y vuelves a entrar en ese círculo vicioso de tengo que coger más clientes, tengo que bajar los ujú, precios y te vuelves a ver atrapado ahí. totalmente. Además, has hablado de los high tickets, ¿no? Que es justamente entiendo que es ese Ujú. target o esos clientes que tienen un precio más elevado, de lo que hablábamos, ¿no? Eso Esa es es. la diferencia, ¿no? De sobre todo ir a Sí, esos nichos que tengan un poder adquisitivo más superior. sí, especialmente, por ejemplo, en el tema de infoproductos, que es donde ahora estoy mirando un poco también a otro sector, pero en Ujú, infoproductos, al final te cuesta casi lo mismo, lo que se llama el coste de adquisición, es decir, sí, cuánto tengo que invertir para conseguir un cliente. No cambia tanto si vendes un producto de 100 euros a si vendes un claro. producto de 1000, 2000 o 3000. Sí, Ujú, evidentemente puede que necesites más personas dentro de tu embudo para podérselo vender, ujú, pero al final el retorno es mucho mayor, porque claro. si vas a producto, a ver, si ya tienes una comunidad muy grande y demás, es más factible hacer un embudo más a productos de bajo coste. Ujú, Pero si tienes que pagar por publicidad para llegar a la gente que no te conoce ujú, y no tienes una gran comunidad orgánica, vas a ujú, acabar pagando casi lo mismo o más de lo que estás vendiendo. Es decir, porque no es fácil tener costes de adquisición muy bajos. Entonces, claro, si tú tienes que pagar 100, 200 euros por cada cliente y tu venta es de 100 o 200 euros, pues estás claro. prácticamente igual. Sí, sí, Si estás pagando, a lo mejor no 100 o 200, estás pagando 300 o 400, pero estás vendiendo productos o servicios de 1000, 2000, 3000, 5000, claro. evidentemente puedes volver a reinvertir y puedes pagar ese coste de adquisición sin ningún problema. Hay margen. Otra cosa, que eso también es una estrategia que muchas veces no se tiene en cuenta, es el lifetime value del cliente, es decir, Ujú, cuánto tiempo ese cliente te va a seguir pagando y qué te va a seguir comprando después. Entonces, a veces sí que te interesa perder ese dinero al principio de, vale, yo pago 100 euros por coste de adquisición de un cliente y me ujú, compro un producto de 60, ¿vale? Pero es que luego resulta que de esos que me compra el producto de 60, un 50% me acaba comprando un producto de 1500. Pues claro. entonces sí que me sale a cuenta. Es un embudo de ventas en el que pierdo dinero en ese primer paso sabiendo
que tengo esa profundidad de embudo, ese lifetime value, saber que, vale, si aunque yo pierdo esto, es el coste que tengo por publicidad, como si pusiera un anuncio en televisión. Pago esto para que luego me vengan esas ventas. Entonces, también cada vez se hace más importante el traquear mucho, o sea, el medir muy bien de dónde te viene cada cliente, cuál es su ciclo de vida de cliente, repetición de compra y demás. Entonces, cuando tienes todos esos números claros, ya puedes saber si realmente te está saliendo rentable el embudo o no. Porque a veces nos quedamos en ese, ahí metió tanto y no he generado. Ya, pero resulta que de esos que has generado, luego te han comprado un montón. Eso ya no se lo atribuyes a aquella primera campaña y puedes estar apagando, por ejemplo, una campaña, un embudo de ventas súper rentable porque te quedas en esa visión más a corto plazo. Totalmente. Hay que tener la imagen general, ¿no? La big picture, ¿no? Y La gran medir, y foto. medir mucho. Y medir, exacto. Lo que no Sí, se sí, sí. mide no se puede cambiar o transformar. Está muy bien. Exacto. Víctor, hablemos de ese sistema. Obviamente no vamos a destriparlo todo porque también la idea es que quien realmente quiera implementarlo pues pueda contactar contigo, pero sí algunas pinceladas de cómo sería ese embudo de ventas perfecto para ti como experto. Pues precisamente por eso te decía que yo me enfoco mucho más y recomiendo siempre hacer ese high ticket por todo lo que hemos comentado, de que a Sí. nivel interno de negocio te interesa mucho más, pero también a la hora de ponerlo a validar, te permite, por ejemplo, si tú haces un producto o sea, tienes me invento, un producto de 5, 50, 100 euros, lo que sea, no puedes estar teniendo, por ejemplo, una sesión de ventas, sobre todo si estoy poniéndome ahora en el caso de que queremos, digamos que estamos validando, ¿vale? Tenemos dos fases principales, que sería validar, ver si lo que yo quiero vender, el mercado lo acepta, y otra es de, vale, ya sé que lo acepta, ahora lo quiero hacer más grande, lo quiero escalar, ¿vale? Si estamos en esta fase de validación, voy a testear el mercado a ver qué es lo que quiere, porque yo puedo pensar, oye, el mercado quiere esto, y luego resulta que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, es importante siempre escuchar a tu mercado. Entonces, para mí ese embudo es súper simple, donde atraes tráfico a tu embudo de ventas. Puede ser un vídeo de venta muy cortito, donde atacas un poquito a los dolores que tiene, cómo se solucionaría, y le invitas a reservar una sesión contigo. O sea, eso para mí es el sistema más práctico, sobre todo para estas fases iniciales, en el que puedes además tomar el pulso del mercado mucho mejor. Entonces, nos ponemos en este caso en el que yo tengo una teoría, tengo una hipótesis de que este segmento del mercado tiene esta necesidad y esto que yo le voy a ofrecer le va a ayudar y van a estar dispuestos a comprármelo. Puede que esté acertado, puede que no. Entonces, haces esa campaña, no tiene por qué ser siempre campaña de publicidad, lo puedes mover por grupos, por asociaciones. El tema es atraer a gente a tu mundo, sobre todo a la llamada. Vale. Entonces, en esa llamada tú ya le explicas tu programa, tu sistema, tu producto, lo que sea, y ahí vas a empezar a recibir un feedback. Es el mejor estudio de mercado que puedes hacer, porque ya no es como antes hacía, sobre todo antes de 2020, todo automatizado. Te se vendía mucho el tema de todo automatizado, todos los emails automatizados, la venta llega automatizada, no sé qué. Vale, eso hoy en día se puede hacer, evidentemente, no digo que no, pero yo creo que hoy en día la clave es la personalización. Y precisamente para personalizar, por eso tenemos que ir a más alto ticket, porque claro, vas a tener reuniones de venta por cada producto de 10 euros que vendas, pues va a ser complicado. Pero si cada reunión de ventas vendes varios miles de euros, pues ya te sale mucho más a cuenta. Entonces, en esta primera fase, aunque no vendas, vas a entender cuáles son esas principales objeciones que te ponen los clientes. Casi siempre dicen el precio, pero luego eso nunca es la real. Siempre puedes ir, si haces bien las sesiones de venta, puedes sacar mucha información. Exacto. Y incluso las propias palabras que ellos te dicen, de cómo expresan ellos su dolor, de lo que tú solventas. Al final, ya sea un producto, lo que sea, siempre es solventar un problema, ¿vale? Entonces, si tú entiendes muy bien cómo se expresan ellos mismos, ves patrones en común, ves qué problemas suelen tener, ves de qué se quejan a lo mejor en otras soluciones similares, entonces es cuando tú puedes rehacer la oferta y adaptarlo a eso. Y cuando haces tu mensaje de venta con esas mismas palabras que te están comentando, haces tu oferta, tus bonus para derribar cualquiera de esas objeciones. Imagínate que es algo que estoy haciendo yo ahora mismo precisamente. Una objeción súper habitual en estos temas es que llevo los temas técnicos, tal, pues ahora estoy viendo de hacer una oferta donde te demos todo el embudo hecho, las páginas, las automatizaciones, todo en una misma herramienta sin tener que estar conectando. Todo eso es algo que he recibido del mercado, que es un problema muchas veces, todo el tema técnico, que no se quieren complicar la vida, y todo eso pues es algo que puedes adaptar a tu oferta. Entonces, con toda esa información vas adaptando para precisamente convertirte en esa opción más valiosa, que además les habla como precisamente hablan ellos, dicen esas mismas
palabras, digamos, y piensan, esta persona me entiende. Sí, sí, Ya no me estás voy con un de tú a generalista, me tú. voy con este Estás, especialista que me entiende perfectamente. claro, totalmente. Estás en la misma posición. Estás en la misma Ujú, conexión. exacto. Claro, eso lo que Ujú, hace sobre todo es percibir realmente que el valor es superior. No es, ¿no? Quizá un chatbot que te está respondiendo, sino es Víctor o la persona que está ahí detrás. Claro, eso también es lo que tú decías, tiene que ser solo high tickets. Porque si tú tienes ujú, que hacer una llamada personalizada por cada uno de los clientes, mínimo tienes que estar cobrando el servicio a 1.000, 2.000 euros, porque si no, si ujú. son productos de 50, 100 euros, complicado. Claro, en un momento dado sí que te puede interesar hacerlo, más que nada por hacer ese propio estudio de mercado, aunque vayas a vender algo muy barato. Pero Claro. tampoco es muy recomendable, yo por eso siempre mm, prefiero ir hacia el high ticket, o sea, siempre abogo por tener, digamos, esa escalera de valor donde puedas captar a través Ujú. de un producto gratuito, un producto de bajo coste y luego, pero siempre tengas esa estrategia de que la gente que entra por la parte baja de la escalera de valor vaya subiendo. No vale Exacto. con quedarnos en, le vendo un ebook de 20 euros y ya no le vendo nada más, ¿no? Con ese ebook o con ese producto, con ese cursito, le vas aumentando ese nivel de conciencia para que sea, para que se dé cuenta de que sí que necesita ese producto o servicio más alto. Que por cierto, mira, ya Totalmente. acabo de abrir otro melón que es ese, el nivel de conciencia. Tú no puedes venderle algo de high ticket a alguien donde ni siquiera sabe que tiene un problema. Tú Claro. puedes tener un problema y no saber que existe una... Primero, no sabe ni que tiene ese problema, Sí, dar por hecho que es algo normal, sí. o saber que existe una solución, Ujú. o sea, puedes saber que ya tiene ese problema, puedes saber que tiene ese problema y que existe una solución, puedes saber que existe una solución y saber cuáles son exactamente, puedes incluso ya luego llegar a conocer las marcas y demás, las diferentes opciones que hay, entonces es un mayor nivel de conciencia. Claro. Entonces, cuando hacemos esos vídeos de venta, contenidos o esos productos, cursos, ebooks o lo que sea, de más bajo valor, en el fondo Ujú. lo que estás haciendo es incrementar ese nivel de conciencia para que esté más preparado y decir, vale, tengo que entrar en un programa, un servicio de más alto ticket, más alto valor, porque eres más consciente del problema y de que vas a estar mejor sin esos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros Ujú. y sin ese problema que con esos 5.000 euros en el bolsillo y el problema. Entonces, Exacto. necesitas ir madurando ese nivel de conciencia. Entonces, siempre es bueno tener pues como diferentes niveles. No, no es obligatorio siempre. Hay gente que solo tiene el nivel, el high ticket y le va muy bien. O Ujú. puedes tener como toda esa escalera de valor donde puedas tener siempre ese sistema automático donde te van Ujú. entrando por recursos gratuitos, por recursos de bajo coste, Exacto. te conocen. Newsletters, sí. Si tú eres quien les está educando en eso, no se van a ir luego a otros, se van a ir con quien ya les ha generado esa confianza. Exacto. Vas aportando cada vez más valor y entonces la gente también va confiando más en ti. Ujú. Entonces Eso es. también entiendo, Víctor, que al final es encontrar también dónde quieres poner esa publicidad, ¿no? Porque cambia mucho el hecho de hacer o Google Ads o en el YouTube Ujú. o en TikTok Ads, ¿no? También. Sí, todo es cuestión de ver qué te funciona mejor. Nunca hay nada mejor que otro, pero también entender cómo funciona cada plataforma. Claro. Por ejemplo, TikTok Ads, yo es verdad que tampoco lo he probado demasiado, o sea, sí que la he probado varias veces y Ujú. siempre, cada vez que he hecho algún experimento ahí, me ha pasado un poco lo mismo. Hay gente que dice que funciona muy bien, Ujú. depende mucho de tu nicho. A lo mejor, Claro, claro, no es lo mismo si vendes algo a lo mejor muy para público muy joven o que claro. tampoco quiero decir que TikTok sea solo para gente joven, pero sin embargo, eso, yo cuando he probado TikTok, lo que me he encontrado generalmente es muy barato, leads más baratos, contactos Claro. más baratos y demás, pero luego de menor calidad, porque es Claro. un común público, hay que entender un poco la idiosincrasia de cada red social o de cada... Entonces, TikTok es como todo muy instantáneo, Sí. entonces no, luego muchas veces no te prestan cierta atención y a pesar de captar muchos leads muy baratos, luego necesito muchísimos más leads para hacer una sola venta. Cuando a veces Claro. puedes ir a Meta, Facebook, Instagram y con un poquito más de dinero, a lo mejor los leads son de más calidad. Ujú. Pagas más por cada lead, pero necesitas menos leads, con lo cual a lo mejor el coste por adquisición te puede salir más barato o no. Pero por eso siempre te decía al principio que es muy importante medir. O el siguiente paso nivel, o sea, el paso, digamos, de nivel de conciencia sería, por ejemplo, Google Ads, que es cuando alguien ya está buscando activamente una solución. No y Google Ads no es solo eso, ¿vale? No es solo lo que la gente conoce por Google Ads, que es salir en el buscador, sino que la Ujú. puedes aprovechar también para utilizar un poco como en Facebook, por intereses o porque visitan, imagínate, tú quieres vender una palabra hiper competida, Ujú. iPhone 11, o 11 no, ya no sé, iPhone 14 creo que Sí, el estamos ahora. 14. Eh, si tú te pones a pujar por iPhone 14 en el resultado de búsqueda, vas a pagar una millonada Sí, y ya puedes tener una muy buena conversión porque si no a palmar muchísima pasta. sí. Sin embargo, si tú, por ejemplo, tienes esa palabra competida por la que no te quieres meter ahí en ese océano rojo, pero Ujú. puedes decir a Google, oye, pues mírame, por ejemplo,
la gente créame una audiencia, que eso ya sería más parecido a las de Facebook, Ujú, créame una audiencia con gente que habitualmente pues, esté visitando la página del iPhone 14 o de Apple ujú, o que esté viendo un anuncio con que, o sea, imagínate, buscas en Google Ads, o ujú. sea, en Google, perdón, normal, Sí, las mejores posicionadas, las mejores reviews más posicionadas en orgánico, pues búscame la gente que está visitando estas páginas. Vas buscando como esa intención de compra ujú, y luego le apareces en YouTube. Es decir, a alguien que ha buscado en Google el iPhone, comprar iPhone o lo que sea, tú no entras ahí, pero luego cuando ujú. va a YouTube a ver vídeo de gatitos, le Sí, apareces tú y le ahí pones estás. el iPhone o bueno, te he puesto el iPhone por ponerte una palabra súper competitiva, pero Sí, imagínate sí, que sí, es puede ser cursos de fácil. ventas o lo que tú le quieras hacer. No te peleas en ese océano rojo, pero luego le apareces por detrás a esa gente. Totalmente. Y Y luego la encima puedes idea, comunicar mucho más, porque ya claro, no es lo mismo comunicar en un vídeo que comunicar en las 4 palabras que te deja poner Google Ads. Entonces ahí totalmente. se pueden hacer cosas también muy creativas, muy interesantes. Está muy bien. Y luego ya la idea de los siguientes pasos de ir a la landing page, ¿no? Lo que tú decías de ir Ujú. aportando valores, ¿no? Pues un ebook gratis o una newsletter que se pueda suscribir o un teléfono de Sí. contacto o el webinar, ¿no? Que también es lo que hablábamos al Ujú. principio. Y de aquí Sí, vas haciendo que la webinar, persona vaya vídeo de bajando. ventas. Ahora se llama más el vídeo de ventas como mucho más cortito y Sí, directo a llamada. Entonces eso es muy potente. Y luego sí. yo cada vez estoy también más a favor de la mensajería directa. Tener un CRM que te permita, por ejemplo, tener WhatsApp conectado. Mm, Y hoy en día podemos hacer cosas tan chulas como enviarle un WhatsApp a la persona. Imagínate que tienes un webinar de mm. 40 minutos o de 20, lo que Sí, sea. sí, sí. Y vale, pues te doy 20 minutos para ver el vídeo y dentro de una hora te mando un mensaje por WhatsApp, porque me has dado, para registrarte me has dado el WhatsApp. Oye, Claro. ¿has visto el vídeo que te ha ¿Qué te parecido? ha No sé qué, que sepas parecido? que si tienes y empiezas esa conversación uno a uno. Eso es súper potente, porque eso te va a dar unas ratios de conversión infinitamente superiores a que si solo le mandas mails automatizados, le sueltas tu rollo, enlace, clic aquí para comprar y ya está. Totalmente. Sí, Y aparte, porque... como te decía, aprendes mucho más también del cliente porque estás chateando con él, lo puedes llevar a reservar esa llamada y Claro, hablas directamente con el cliente. Entonces, totalmente. eso sobre todo para validar es muy interesante Ujú. y para escalar también podrías hacerlo si tienes un alto ticket. Sí, claro, si vendes, como te decía, productos a 10 Sí, euros, no claro. puedes tener una persona ahí porque es que no te sale a cuenta, te vas a ir más caro el Exacto. collar que el perro. Pero si todo ese sistema lo haces de cara a reservar sesiones para vender productos de alto valor, Mm, ahí sí que te puede salir rentable tener lo que se llama el appointment setter, que es el que está escribiendo ujú. para que cierren esa cita, y luego el Exacto. closer, que es el vendedor que termina cerrando esa venta. Y entonces ahí sí que Totalmente. lo puedes escalar sin problema, porque cuanto más vendas, te va a dar lo que te decía al principio también. Te va a dar los márgenes para poder seguir. Oye, pues si estoy vendiendo mucho, perfecto, puedo contratar a más gente, a más vendedores, a más gente que entregue el servicio. En mi caso, pues, por ejemplo, más Ujú, media buyers, más project managers que vayan atacando, o sea, que vayan cubriendo las necesidades del cliente y ujú. puedes ir escalando hasta donde tú Exacto. quieras, porque también te digo, no siempre hay que escalar y más y más y más. Hay veces que llega un momento que dices, aquí estoy bien, el precio a pagar para escalar muchísimo más, a veces no todos lo queremos. Llega un Claro. momento que en el que estás cómodo con el tamaño de tu negocio. Hay gente a lo mejor que tiene otra mentalidad de que siempre hay que crecer o creces o de crecer, pero yo también creo que a veces hay que saber hasta dónde quieres llegar. Exacto, totalmente. A veces menos es más, con lo cual a veces crear más Mm. estructura no sé si te va a reportar más beneficios. Y luego también que hay Sí, empresas, o a lo mejor te aporta beneficios económicos, pero te consume la vida y pues ¿para exacto. qué? Y luego también que está yendo una tendencia de empresas en las que a lo mejor lo gestionan tres, cuatro personas y son empresas que a lo mejor Ujú, están facturando grandes cantidades. A ujú, veces la gente tiene la idea de que la empresa tenía que ser, salió creo que un caso vi también de una persona que tenía una empresa que era solo él mismo, lo tenía casi todo automatizado y estaba facturando también, creo que eran millones, supongo que eso es la excepción, sí. pero bueno, a lo Igual te mejor, refieres a Peter Levels, que es un super crack, sí, luego creo que sí, es, no me que es acuerdo el el que nombre, ha creado pero Nomadlist y varias sí, cosas, es y muy que es crack. él solo, lo tiene Sí, sí, todo, sí. todo Es que justo ayer estaba automatizado. hablando de él con un amigo, porque además él ahora mismo no está aquí en Bali, creo, pero también ha estado mucho tiempo por aquí en Bali, entonces es más o menos ¿Qué de dices? gente conocida de por aquí. Sí, sí, que dices, es Y posible, se puede hacer, ¿no? Hay muy gente que lo crack. está haciendo, empresas de una única persona y que está facturando millones. Y dices, bueno, es una realidad, ¿no? A lo Mm, mejor nos imaginamos que para facturar X cantidad tienes que tener un equipo, vamos, de 50, 100, 500 personas y a lo mejor no hace falta. ujú. Que Así es. supongo que es un Y poco que a la lo mejor línea. eso, y a lo mejor es que tampoco quieres eso. Te Claro. pongo yo mi ejemplo. O sea, yo quiero crecer más. Yo, la verdad es que este año me ha ido bien. Además, como hablamos, o sea, tengo equipo, ahora mismo somos 3 personas. Vale. He cerrado mi mejor año con un muy buen margen, cercano Ujú, al 70%, y quiero crecer mucho más. Pero
hay que tener en cuenta que cuando quieres algo tienes que saber que todo tiene un precio a pagar. Exacto, Pues lo que yo quiero implica. crecer más, pero no a cualquier coste. Yo me gusta bueno, no lo hemos comentado al principio, pero bueno, eso, vivo en Bali, Mm. por eso estoy tan negro. Vivo en Bali, aquí en febrero. Y me gusta el nivel de vida sí, trabajo mucho, pero también tengo mi tiempo libre Exacto. y, y no quiero sacrificarlo todo en favor de facturar más y más y más y más. Yo quiero facturar más y ganar mucho dinero con un objetivo, que es tener esa libertad de decir, oye, si me quiero Claro, retirar dentro de 5 años, me retiro. Eso, claro. eso es mi objetivo, pero eso tiene un precio a pagar. Entonces hay que luego ir calibrando hasta dónde quieres llegar y dónde dices, bueno, pues hasta aquí vamos bien o prefiero sacrificar este nivel de resultados por no sacrificar este nivel de calidad de vida o de personal o lo que sea. Exacto, es lo que hablábamos, es la calidad también de vida, lo que uno puede Mm. priorizar, ¿no? Que pueda haber también esos mínimos o esos principios. Está muy bien. Y anteriormente, cuando hablábamos también del tema de contacto, me ha gustado también lo que has mencionado de lo del WhatsApp. Porque sí es verdad que a Ujú. veces una llamada directamente a lo mejor puede ser muy invasivo, ¿no? Y si Mm. realmente hay un chat, no sé si es como que rompes el hielo, ¿no? Supongo esto del WhatsApp o Sí. esto del contacto vía chat es como, bueno, vamos preparando la Mm. futura reunión, ¿no? A nivel Sí, y además es generacional, hasta sí. muy Dime, dime. personal, pues le puedes mandar un audio, le puedes mandar hasta un GIF, hacer un poco. Y, Sí, y además tiene una tasa de apertura infinitamente superior al email marketing. Hoy en día, si tú tienes una lista de miles de personas y tienes un 20% de aperturas, ya vas bien. Sin embargo, con WhatsApp las aperturas son muy grandes. claro. Sí, Entonces sí. ahí tienes un canal mucho más directo. Es verdad que es más trabajo, pero precisamente al final todo va relacionado. Sí, es más trabajo, hay que dar cada vez más personalización, Ujú, pero evidentemente luego puedes sacar mucha más rentabilidad, digamos, mayor conversión. Y si ujú. tienes un alto ticket, pues te permites poder seguir dedicando todos esos recursos, todos esos esfuerzos para Ujú. generar cada venta. ¿Dirías que es mejor, Víctor, tener el contacto de WhatsApp que de un email? Sé que lo ideal serían los dos, pero si tuvieras Sí, que elegir, pues depende. Sí, es que al final yo, depende. yo siempre digo Claro, que cada caso es diferente y sí, que sí, no hay sí. nada como testear. Testea Claro. una campaña con, sin y mira a ver con qué vendes más, cómo te va mejor. Es Te lo que comento depende. porque a Yo nivel creo de... así, Sí. Di, di. perdón, digo, de, Adelante. de manera genérica sí que te diría que sí, probablemente hoy en día, pero yo también soy muy, muy, muy partidario del email marketing. Entonces, Vale, ¿por qué elegir? Si tienes un buen claro. embudo, es verdad que si, por ejemplo, en el formulario pones ambas cosas, pides el Ya está. email y pides el teléfono, te va a convertir algo menos de gente, pero digamos de ese paso de registrarse pero de esos que se han registrado luego puedes convertir mejor. Y es lo que te hablaba Correcto. antes, ¿vale? Si a lo mejor tu coste de adquisición, o sea, tu coste por lead sube un poquito si añades el WhatsApp, pero luego tu coste de adquisición bajará porque puedas convertir mucho más lead, porque puedas tener esa conversación más directa. Totalmente. Te lo decía porque también ahora está creciendo mucho el tema de las newsletters con opción de pago, ¿no? Esas newsletters como más privadas, que es otra Ujú. tendencia que está también en auge. Pero tengo también dudas de si realmente la gente abre tanto los correos o ya se está cansando también de esas campañas, ¿no? Es que como todo, como cada cosa que funciona luego, todo el mundo lo copia, todo se hace muy, por Exacto. ejemplo, creo que estamos pensando todos en lo mismo, en Isra Bravo, Sí, que lo petó tanto el año sí, pasado sí, y sí. todo el mundo empezó a copiarle y ahora todo el mundo son clones de Isra Bravo. Antes era todo webinar y al final lo que Exacto. pasa es justo lo que comentaba desde el principio, es que no hay diferenciación y llega un momento que cuando algo funciona, todos lo copian igual, entonces deja de funcionar porque todos lo copian igual y eres uno Exacto. más del montón. Entonces Nos siempre tienes satura. que diferenciarte y mientras tú aportes valor, cómo lo vendas, da igual. Yo conozco Claro. gente que vende muchísimo por PLFs, por webinars, por Sí, sí, email sí. marketing. Todo depende del valor que tú le aportes al mercado y no tanto creo que es un poco de ceguera quedarse en el cómo y no en el qué estás aportando. Me da Claro. igual que lo aportes con un PLF, que lo aportes con un webinar, pero aporta valor y sé precisamente esa opción de más valor para tu cliente potencial. Es lo que tú decías, hay que empezar desde la estrategia, desde la primera parte, que es qué es lo que estoy aportando, si realmente es de valor, y luego también encontrar ese micro nicho. Eso también me recuerda mucho a, no sé si conoces a Alex Hormozzi, creo que se llama así. Oh, me encanta. Eh, Soy él, súper fan. él- él lo dice así, dice, la gente falla porque se centra solo en un único nicho. No, no es un nicho, es el micro nicho del micro nicho del micro nicho, es decir, específicamente a ese sector concreto. Y obviamente Además, él como... cumple Él Sí, cumple perfectamente esto que estamos hablando de ir al alto ticket. Él, por ejemplo, sí, cuando todo el mundo se está centrando en vender formación, cursos, mentorías y demás, él te lo da todo gratis con una cantidad de valor gigante. sí, O sea, porque yo me leí su libro hace no mucho, sí, he visto de el curso que las... tiene gratuito que te da con el vídeo y el valor es brutal. Y no cobra nada. ¿Por qué? Porque da tanto valor y se posiciona tan bien
y él solo se enfoca en la gente que ya está facturando, creo que a partir de 3 millones de dólares al año. Sí, sí, Y sí. si ya estás en esos 3 millones, él te dice, yo te doy todo para que tú seas capaz de facturar 3 millones. Cuando tengas esos 3 millones, hablamos, me invierto en tu empresa y la llevamos a 50 para arriba. Entonces, fíjate cómo él precisamente se enfoca en lugar de querer vender a todo el mundo, buscar la creme de la creme, los que están dispuestos a Claro, pagarle mucho más. Si yo tengo una exacto. empresa de 3 millones y él me la lleva a 50 o 100 millones, estaré encantadísimo de darle un buen porcentaje, porque yo al final voy a recibir más. Pues es un poco lo mismo. Totalmente, es así. Está estupendo. Víctor, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Me gustaría lanzar un último mensaje quizá para la gente que está viendo este 2023, a lo mejor un poco preocupada, o a lo mejor tiene ciertos temores, ciertas dudas. ¿Tú qué les dirías? Pues, a ver, suena un poco, yo no soy muy así, muy hierbas, como se dice, pero es cierto, y eso es súper cierto, que donde te enfocas se expande. Es decir, si tú estás viendo las noticias, viendo que todo va mal, a ver, las noticias están hechas para meternos alerta en el cuerpo, porque es lo que nos atrae la atención, Mm, porque estamos hechos así, estamos programados así para sobrevivir, y cualquier mala noticia es lo que más nos capta la atención. Las noticias quieren audiencia, pero yo, por ejemplo, que vivo en Bali, aquí aislado, no veo las noticias, no. Y además veo que todo a mi alrededor, una de las cosas que más me gusta de vivir en Bali, mm. es que el ambiente que hay alrededor no tiene nada que ver. Nadie ve las noticias, no hablamos de política, no nos quejamos, Qué siempre bueno. es hablar de emprender, de hacer cosas, es como un rollo mucho más positivo. No quiere decir que eso no pase en España o lo que sea, Ujú. pero simplemente como la mayoría de nosotros, aunque solo sea por distancia, no estamos pendientes de las noticias, es que te cambia el mood totalmente, te cambia Es un el ánimo mindset totalmente totalmente. distinto. Y yo tengo, vamos, comprobadísimo que es vital tu círculo, Sí, de quién te rodeas, de con quién pasas más tiempo y en qué os estáis enfocando, de qué van tus conversaciones. totalmente. Entonces, a veces hay que buscar, no digo, no hace falta venirse a Bali, pero a lo mejor te puedes encontrar, buscar gente similar, meterte en masterminds, en grupos de emprendedores, si es a lo que te dedicas, donde te puedas encontrar gente que esté más o menos en tu misma onda y que os subáis unos a otros, en Exacto. lugar de esta gente con gente que no pasa nada, que cada uno tiene su proceso, que esté Sí, en sí. ese otro ritmo y que al final todo sea, oye, es que el gobierno, es que Pedro Sánchez, es que no sé qué, es que Pasa de me da igual. esto. Quiero Céntrate en decir, tu a mí no me vida. va a afectar. O sea, creo que es un tema de tomar responsabilidad Sí, y a mí no me afecta que suben los impuestos, pues facturaré más o me iré a facturar a otro sitio. exacto. Pero depende de mí. O sea, es tomar responsabilidad de tu vida y no cargarla sobre los políticos, la situación o lo que sea. De hecho, yo generalmente en las crisis, incluso antes de ser emprendedor, es cuando mejor me ha ido. Sí. En crisis, en 2008 encontré un muy buen trabajo. No sé por qué, pero siempre cuando está todo el mundo al revés, voy un poco al revés de la media. Y creo que en el fondo Estás abierto a las es bueno, es muy oportunidades. bueno eso de si quieres tener resultados diferentes a lo que hace el 99% de la gente, no haga lo que hace el 99% de la gente, hazlo al revés. Exacto, hay que ir a lo contrario, ¿no? Si la gente Mm. se queda y paga más, pues hay que buscar otros sitios. Está muy bien. Pues Víctor, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto empiece Mismo también digo, a plantearse que hay más opciones, que se puede también emprender con embudos, con todo ese tipo de sistemas y que también lo ideal es dejarse aconsejar y acompañar por grandes profesionales como es el caso de Víctor Chazarra. Muchísimas gracias. nada, gracias a ti, un placer. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Realmente.